orarla en oración, en tu vida de intimidad, estás trabajando la palabra. Cuando tú coges la palabra, la enseñanza, y empiezas a meditarla y a meditar en el Señor y a literalmente expandir las verdades a sus implicaciones, a sus consecuencias y conectándola a otras verdades, estás trabajando la palabra. Cuando tú coges la enseñanza, te la aplicas a tu vida y tratas de vivirla, estás trabajando la palabra. ¿Ven que hay muchas formas de trabajar la palabra? Pero nosotros nos mal acostumbramos a solamente oír la palabra y ya. Entonces, no, eso no está bien porque ahí hay mucha palabra. Pues ahora ya la compartimos, ahora vamos a trabajarla. Hay que hacer algo con esa palabra. ¿Se entiende eso? Porque si yo le dijera todo lo que hemos compartido nosotros aquí, usted se quedaría en shock. Porque literalmente nuestra mente no ha todavía asimilado que hemos compartido tanto material. ¿Por qué? Porque no es solo compartirlo, hay que trabajarlo. Por eso las asignaciones, todas estas cositas que hacemos es para que usted se involucre. Amén. Entonces, yo voy a tratar de hacer diferentes formas de que ustedes trabajen el material. Y una de ellas va a ser que les voy a dar un examen a los que quieran, ¿verdad? Y así usted puede no solo repasar todo lo que compartimos, pero también darse cuenta, wow, todas estas cosas yo las aprendí. Y empieza usted a buscar. Y no debe ser tan difícil porque todas las clases están ya grabadas y están ahí en la página de Facebook y prontamente las vamos a poner también en el canal de YouTube. Y si yo puedo, porque es que me la estoy buscando en mis files y no encuentro dónde rayos. Encontré el primer ciclo y no he encontrado el segundo todavía. So, no sé si voy a tener que volver a escribir todo otra vez porque no sé, se me perdió. Entonces, para que también lo tengan en handouts, ¿cómo se dice eso? En papel, en nota, para que usted también lo tenga, se lo tenga en video, lo tenga en Facebook, en la YouTube y también lo tenga en nota. Entonces con eso pues se supone que eh, pues tenga un buen repaso de todo lo que hemos compartido. Amén. Entonces, la clase de hoy es como ver en forma resumida qué grande es lo que hemos visto acerca de la persona de Jesús. Hemos estudiado que las escrituras configuran la persona de Jesús en diferentes textos y los discípulos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en las epístolas vieron esa configuración, trabajaron el texto de diferentes ángulos hasta que vieron a Jesús. En la doctrina de sus dos naturalezas, 100% divino, 100% humano, eso lo hemos estudiado. Hemos visto que en la Biblia habían tipos, sombras y figuras del Hijo de Dios, en todo el Antiguo Testamento. Y la conclusión que llegamos a través de todo este estudio es que Jesús pertenece a la identidad de Dios, a la identidad divina. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo de Dios es eterno, es coeterno con su Padre y preexistía antes de la encarnación y tenía y compartía la misma gloria que está dentro del Padre, está dentro de él, porque él así mismo lo señaló. Y esto es un reto bien grande para entender el misterio de que ese Hijo eterno se encarnó y en su humanidad reveló el todo de Dios. Y la pregunta nace, si esto es verdad, tal como lo hemos visto en el Nuevo Testamento, ¿habrá algún trasfondo, podemos decir una ilustración en el Antiguo Testamento que muestre o que nos ilumine esa preexistencia, esa eternidad del Hijo de Dios? Previo a que el Hijo Eterno se encarnara en la humanidad, ¿habrá algo en el Antiguo Testamento que muestre de forma visible, palpable o audible para los hombres a ese Hijo Eterno? Y para sorpresa de muchos, la respuesta es sí. Interesante, ¿eh? Y no solamente hay una que otra cosa, hay un montón. Pero obviamente, yo no sé en verdad por qué la gente no estudia esto, porque esto casi nadie lo predica. Yo nunca he oído ningún mensaje de esto, pero está en la Biblia. Yo tengo mis especulaciones de por qué la gente no lo enseña, pero no viene al caso. El punto es que cuando tú vienes a ver, eh, el Hijo de Dios está por todo el Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver en una frase que la Biblia utiliza, que se conoce como el ángel del Señor. Amén.
Mira lo que dice Éxodo. Esta escritura yo no la tengo en mis notas, pero me vino a la mente. Éxodo, si no me equivoco, es 23. Déjame ver si estoy bien. Ya empecé a dañar la clase, saliéndome de todo. Éxodo 23, si no me equivoco. O 22, déjame ver. Al que es digno, al que es digno. ¿Será 23? Vamos a ver. 23, Éxodo 23, verso 20. Dice, mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención, obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Dice, pero si te aseguras de obedecerlo y si sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y pondré a todos los que se te opongan por estrado de tus pies. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de todos los feos, cananeos, heveos, jebuseos, para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. Dice que va a haber un mensajero, un ángel que va a ir delante. Y dice que hay que obedecerle, hay que seguirle, hay que tener las instrucciones. Y dice aquí, porque es mi representante, la versión mía dice, porque el nombre mío está en él, mi nombre está en él. ¿Okay? Este personaje aparece por toda la Biblia y tiene unas características bien interesantes. Yo encontré 6 cosas, se las voy a resumir para que usted vea conmigo las características que están cuando aparece este agente de Dios. Dice, número 1, cuando aparece este ángel del Señor, hay una dimensión humana en su aparición. Se hace lo que se conoce como una teofanía. Teofanía es una manifestación de Dios en forma humana o percibible a los sentidos humanos en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que su forma toma las capacidades audibles, visibles o palpables. Entonces tiene unos aspectos antropomórficos, que no es otra cosa que parece atribuirle a Dios cosas humanas. Este aspecto de dimensión humana a su aparición lo hace de una forma relacional. Cuando se aparece este ser, muestra mucha sensibilidad, consideración, interés, y siempre enfatiza el compromiso de reforzar o introducir el pacto de Dios con los hombres. Este ser aparece, y qué interesante que toma una forma palpable, sensible a los seres humanos. No solamente eso, sino que refuerza un compromiso para introducir o volver a recalcar el pacto que Dios tiene con la humanidad. Eso no aparece por cualquier cosa, no aparece esporádicamente o accidentalmente, no es común. Siempre que tú ves su aparición, hay esta dimensión humana en su aparición. En el tiempo de la esposa de Manoa podemos ver que no sabía si era un ángel o era un hombre. Decía, es un hombre de Dios, pero su aspecto parecía celestial, como si hubiera algo humano. En el ejemplo de Jacob dice un hombre luchó con él toda la noche y después dice que era un ángel. Se parecía humano o tomaba forma de sensibilidad hacia la humanidad, podemos decir. Y esto no es normal en la palabra de Dios. Los aspectos de los ángeles, en forma resumida, eran espantosos. La gente se asustaba y estaban seguros de que era un ángel, un ser divino, por su resplandor, por su brillo, por su estatura, por su fortaleza, por su aspecto. Este ser divino, cuando aparece, toma características bien humanas.
Pero lo importante no es que toma características humanas, lo importante es que también tiene una consideración, podemos decir una afección por la humanidad. Se muestra bien relacional, podemos decir, bien sensible, bien considerado. Tiene mucho interés en reforzar un compromiso de pacto con los hombres. Y esto lo separa o lo caracteriza en su forma particular de todos los otros seres divinos que vemos que se aparecen en la Biblia. ¿No creen que eso es interesante? Después vamos a ver si nos da tiempo de leer algunos textos para que usted lo vea en la Biblia. Dice, número 2, tiene una autoridad absoluta de revelarse y hablar con la voz de Dios. Su expresión es un producto de su identidad. Por quien Él es, Él tiene la autoridad de hablar como Él habla. Este ser, cuando habla, se expresa como si Él fuera Dios. Número 1, tiene esta dimensión relacional. Y número 2, tiene la autoridad absoluta de hablar con la autoridad. Aquí lo leímos en el Éxodo 23, que hay que obedecerle porque todo lo que Él diga son las instrucciones de Dios. Y fíjate que es curioso que dice, yo no sé si usted se percata y después vamos a ver otros ejemplos, que hay como un intercambio entre su voz y la voz de Dios. Porque dice aquí, en el verso 20, dice, mira, yo envío el ángel para que te proteja. Él te llevará al lugar. Pero tienes que prestarle atención y obedecerle a Él. No te rebeles contra Él. Dice, si te aseguras de obedecerlo y sigues mis instrucciones. Obedecerlo a Él es seguir sus instrucciones. Lo que Él dice es tan autoridad o tan palabra como si viniera de Dios mismo. ¿Lo ven? Este ser tiene la autoridad o tiene la capacidad de hablar como si fuera la voz de Dios para los hombres. Y esto, volvemos a lo mismo, lo separa de otros mensajeros. Los mensajeros vienen a traer la palabra del Señor. No hablan como si fueran Dios. Tengo un mensaje de parte de Dios para tu vida. Tengo un mensaje del Señor para darte instrucciones, para darte claridad. Vienen a traer la palabra de Dios, pero no hablan como si fueran la voz de Dios. No toman la libertad de hablar en la autoridad divina. Este ser pone énfasis que la capacidad de hablar como Dios es por su identidad. Él es especial, Él es separado, Él tiene una capacidad porque el nombre de Dios, dice ahí, está en Él. Qué cosa más rara esa, qué curiosidad. El nombre de Dios está en Él y por eso puede hablar como Dios. Amén. Número 3, el nombre divino es celebrado, conmemorado e identificado dentro de su identidad de manera especial y peculiar. Hay un énfasis en el misterio de su identidad y hay un énfasis en conmemorar la revelación del nombre divino a través de su revelación y manifestación. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que aparece este ángel del Señor, este representante, este que tiene el nombre divino, hay una revelación de ese nombre divino para la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que Él se aparece, se conmemora su aparición, diciendo, el Señor proveerá, o el Señor es mi paz, o el Señor es el gran yo soy. Siempre se conmemora el lugar donde se apareció, recordando el nombre divino. Entonces, el nombre divino, aquí vemos un ejemplo en Éxodo 23, mi nombre está en Él, hay que obedecerlo. ¿Por qué? Porque el nombre está en Él. Es como que Él es la revelación de mi nombre. ¿Lo ven? Entonces, el nombre divino se conmemora, se deja un memorial, se identifica con la identidad de Él, la identidad especial. Y se enfatiza que hay un misterio acerca de su identidad. Si en ningún otro verso de la Biblia, cuando aparecen ángeles, hay mucho énfasis acerca de quiénes son. Son ángeles, son mensajeros. Y son hasta cierto punto irrelevantes, porque lo importante no es el ángel, sino el mensaje que traen. ¿Están conmigo? En ningún lado de la Biblia dice que hay que prestarle atención o importancia al mensajero, sino al mensaje. En este caso dice que hay que prestarle atención al mensajero, tanto como el mensaje, porque el mensaje es un producto de quién Él es. ¿Ven la diferencia o no? ¿Están entendiendo? O sea, hay un énfasis, como hay un misterio acerca de su identidad. Y la Biblia nunca nos enfatiza en prestarle atención a la identidad de los seres divinos. No quiere que estemos hablando con ángeles, ni que estemos orándole a los ángeles, nada de eso. Pero en el caso especial del ángel del Señor,
Dice, hay que prestarle mucha atención y obedecerle y seguir sus instrucciones. El nombre divino está en él porque hay un misterio acerca de su identidad. Y la Biblia enfatiza este misterio. Ahora, si la Biblia dijera una de cualquiera de estas tres cosas que hemos dicho hasta ahora, ya de por sí debería ser permiso para que nosotros investigáramos profundamente quién es este ser, ¿verdad que sí? Pero la Biblia no menciona una de las tres, menciona todas estas cada vez que aparece este ser. ¿Y cómo rayos nosotros no nos hemos dado cuenta de que hay algo interesante en estos pasajes? No tengo la menor idea. Entonces el nombre divino es celebrado y cuando se aparece o se manifiesta, se revela algo de ese nombre divino a través de este ángel del Señor. Número 4. Cuando se aparece en su aparición, hay una acción divina y hay un enfoque en la revelación de la adoración, la reverencia y el temor a Dios. Este ser parece estar cómodo recibiendo, provocando o asimilando la adoración a Dios. Tiene un aspecto humano, relacional, que enfatiza un pacto de Dios con la humanidad. Habla como Dios, toma la autoridad de revelar el mensaje de Dios como si viniera de Dios mismo. Tiene el nombre divino dentro de él y revela el nombre divino en sus acciones de tal manera que se conmemora en memorial cada vez que aparece. Y cuando aparece, revela la adoración como si la recibiera él o como si la provocara a través de él. De alguna manera u otra está cómodo recibiendo la adoración que se supone que sea solamente para Dios. 1, 2, 3, 4, punto número 5. Interviene para cambiar la historia de la humanidad. Cuando aparece, hace algo que literalmente toda la historia del ser humano es alterada por su aparición. Y pone en efecto el plan de redención y restauración del reino de Dios en la tierra. Parece que cuando Dios quiere establecer su reino, aparece este ser divino a intervenir. Cuando Dios quiere cambiar la historia de la humanidad, este ser divino viene a ejecutar los planes de Dios para traer redención y restauración. No aparece cada vez que alguien tiene un dolor de cabeza o necesita un problemita. No, cuando hay que cambiar la historia de la humanidad, el ángel del Señor aparece. Cuando el plan de Dios de redención y restauración necesita ser puesto eficazmente en la tierra, entonces que el ángel del Señor aparece para manifestar la gloria de Dios. Y el último punto, el punto número 6, las personas que están en contacto con este ser interpretan o terminan describiendo su experiencia como un encuentro cara a cara con Dios. Qué terrible, ¿verdad? Esas 6 cosas parecen los puntos de cristología. Tremendo, ¿verdad? Ahora vamos a ver si lo vemos en la Biblia. Cada vez que vamos, en la Biblia aparece 65 veces, aparece el tema del ángel del Señor. Y obviamente no vamos a leer 65 versos, pero vamos a leer aunque sea unos cuantos, vamos a decir, unos más fáciles de digerir para nosotros. Las 6 eran las personas que están en contacto con este ser, con el ángel del Señor estamos hablando, interpretan o terminan describiendo su experiencia como un encuentro cara a cara con Dios. Hay como un énfasis en su identidad, el misterio de quién es, recibe de alguna manera otra adoración o provoca adoración, la reverencia a Dios, interviene para cambiar la historia de la humanidad o implementar el plan de redención y restauración para traer el reino de Dios en la tierra. Tiene una autoridad de que habla como Dios, el nombre divino se revela a través de sus acciones, tiene una relación de pacto con la humanidad y todo el que termina con este ser encontrándose termina diciendo, he visto a Dios cara a cara o tuve un encuentro con Dios. Miren un ejemplo, vamos a leer un ejemplo en Éxodo 3, verso 1. Dice la Biblia. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, en el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció. ¿Lo vieron? En un fuego ardiente en medio de una zarza. Y fíjate que es bien interesante que
Yo no sé si será que hay una ceguera espiritual para nosotros no ver estas cosas, porque yo sé que todo el mundo sabe que Dios se manifestó y se apareció a Moisés en una zarza ardiente, ¿verdad que sí? Pero nadie nunca sabe que el que estaba en la zarza ardiente era el ángel del Señor. Esa parte como que yo no sé si es que la borramos de nuestra mente o la gente lee y no ve ese verso. ¿O será que hay una oscuridad en nuestra mente que no nos permite ver esta revelación? Es casi como si tuviéramos otra Biblia. Fíjate que toda la experiencia que está girando alrededor de lo que va a suceder en Éxodo 3, que es el llamamiento de Dios a Moisés y el encuentro que Moisés va a tener con Dios, con la revelación del nombre divino, todo sucedió porque el ángel del Señor se le apareció. El énfasis es no el llamamiento de Moisés, sino que el ángel del Señor se le apareció y por eso el llamamiento fue dado. ¿Lo vieron? Porque el ángel del Señor se aparece por algo significativo, para cambiar la historia de la humanidad, para implementar el plan de Dios. O sea, este ser divino cuando aparece, literalmente significa que algo especial va a manifestarse. Dice aquí que allí el ángel del Señor se le apareció en una zarza ardiente en medio de la zarza como un fuego. Dice, Moisés se quedó mirando lleno de asombro. ¿Por qué, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía? Esto es increíble, se dijo a sí mismo. En una versión dice, esto es maravilloso. Dice, ¿por qué es que esta zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. ¿Se percatan de algo raro ahí? El ángel del Señor se le aparece en la zarza. Sin embargo, el Señor vio de en medio de la zarza que se acercaba a Moisés y Dios le habló. ¿Lo vieron ahí? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Este es el ángel del Señor hablando como Dios e invitando a Moisés a una experiencia de reverencia y de adoración, provocándolo a adorar. Cuando dice quítate, la tierra es santa, lo que está diciendo, tú estás entrando ahora en un momento reverente, un momento de adoración, un momento de intimidad. O sea, no te puedes acercar a Dios. Acercarse al ángel del Señor literalmente era acercarse a Dios. No te puedes acercar a Dios sin adoración, sin reverencia, sin temor. Aquí de primera instancia, no sé si se han percatado, ya vemos muchos de los puntos que hemos hablado. Está invitando a Moisés a una experiencia de adoración. Está hablando como Dios desde la zarza el ángel del Señor. Y cuando habla el ángel del Señor es como si Dios mismo estuviera hablando. ¿Y qué va a hacer aquí este ser divino? Va a revelar que el nombre divino de Dios, Yahweh. ¿Lo vieron? Mira lo que dice. Dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿A qué te suena esto? Está reforzando el pacto. ¿Lo ven o no? Este ser divino viene a reforzar el compromiso y la fidelidad que tiene con los hombres, con la humanidad, con el pueblo escogido, con Israel, con los llamados. Porque yo soy el Dios que le habló y le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo soy un Dios de pacto, un Dios fiel a mi compromiso, a mi palabra. Y la palabra que le habló a ese pueblo no puede fallar. Está reforzando el pacto de Dios con la humanidad a través de su pueblo escogido, Israel. ¿Lo vieron o no? Entonces, ¿qué quiere decir? La autoridad absoluta de hablar como Dios, check, lo tiene. La aparición con un enfoque a la adoración y la reverencia y el temor a Dios, lo hizo. Está viniendo a cambiar la historia de la humanidad y a traer un plan de restauración y redención, también lo hizo. ¿Lo vieron ahí? Mira lo que dice. Verso, ¿qué estoy?
7. Luego dijo el Señor: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus amos. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlo del poder de los egipcios. ¿Qué significa eso? Número 1, la dimensión de Dios tomar aspectos sensibles o palpables de la naturaleza humana. Audible, visible. He visto y he oído. Y estoy sensible considerando. O sea, esto es algo bien dramático. O sea, yo estoy oyendo y estoy viendo cómo están sufriendo. Y yo soy considerado y sensible. Y ese dolor me tocó y por eso he venido a hacer algo al respecto. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque yo tengo un pacto. Y yo soy fiel y tengo un compromiso para realizarlo. Si este es Dios de una forma antropomórfica. Está introduciendo conceptos que nosotros solamente son cosas que son familiares o comunes para los hombres. Entonces que la gente dice, pues es que Dios no sufre, o Dios es excelso, Dios es eterno. Es como que Él está tan fuera que las cosas de aquí no lo tocan. Pero aquí dice que estoy viendo, estoy oyendo, y el grito y el clamor me ha tocado, porque yo estoy viendo su sufrimiento. Y yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, yo tengo un pacto, yo estoy comprometido. O sea, esto revela una dimensión de sensibilidad, de consideración de Dios a la humanidad. ¿Lo ven o no? Ok, ¿Dios es considerado al bajar a intervenir a su pueblo o no es considerado? ¿Tiene sensibilidad Dios que están gritando a la gente y Él vino a hacer algo al respecto? Pues eso es lo que estamos hablando. Se muestra como fiel al pacto. Dice, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo, he oído sus gritos de angustia y de crueldad. Estoy al tanto de su sufrimiento y he descendido a rescatarlos. ¿Lo ven? Los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas ha llegado y he visto con cuán crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío a Faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Entonces, dice después, para que veamos de forma resumida, dice, Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado, ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó, yo soy el que soy. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La introducción a la revelación del nombre divino. ¿Lo ven? Verso 5 dice, no te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias. Adoración. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham. Dice, cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Moisés terminó teniendo un encuentro con Dios a mirar en la zarza el ángel del Señor, que hablaba como Dios, que tenía una sensibilidad para reforzar el pacto de Dios con la humanidad, que literalmente lo invitó a adorar, a ser reverente, a tener temor por Dios, y que habló con la autoridad de revelar el nombre divino. Yahweh, Yahvé, Yah, fue el que lo llamó, le dio el nombre divino y dijo, mira lo que dice, así dirás al pueblo de Israel, verso 15. Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. ¿Lo vieron? O sea, hay un énfasis en que este encuentro con el ángel del Señor les ha dejado un legado, un memorial para conmemorar ese nombre divino. Ese nombre debe ser recordado, ese nombre debe ser celebrado, ese nombre debe ser enfatizado.
¿Cuántas de las 6 cosas están en esta porción bíblica? Las 6. Si hubieran habido 2, fuera dramático. Pero vemos las 6. ¿No debería eso decir? Ahí está pasando algo significativo con este ser llamado el ángel del Señor. Amén. ¿Quién será ese ser? ¿Por qué hay tanta importancia o tanto énfasis en su identidad, en el misterio? ¿Por qué tiene la capacidad de tener el nombre de divino en él? ¿Por qué puede revelar el nombre divino? ¿Por qué habla como si fuera Dios? Sí, porque mucha gente dice, eso de que Jesús es el Hijo eterno de Dios, que eso es como si hubieran 2 poderes en los cielos. Eso no es bíblico, eso estaba en el Antiguo Testamento, ya estaba. Y hay montones de versos que la Biblia nos está invitando a pensar que hay una dimensión de Dios que puede tomar forma humana para reforzar un pacto con los hombres y revelar el nombre divino. Para que cuando aparezca el Hijo Eterno no sea un nuevo concepto o algo demasiado extraño. Se supone que ya estemos familiarizados, porque Dios siempre enfatizó que había un misterio acerca de su identidad divina, había un misterio dentro de su naturaleza divina, había un misterio dentro de la unidad de su diversidad, porque siempre había un ser eterno que manifestaba de forma humana una conexión relacional de pacto que revelaba su nombre divino y a través de él veíamos cara a cara a Dios. No es tan difícil aceptar al Hijo Eterno en Jesús, porque ya teníamos el concepto introducido a través del tema del ángel del Señor. Amén. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. ¿Está aburrido esto? Mira, vamos a leer en Agar, la historia de Agar, Génesis 16, 7. Otra historia bien interesante. De esas historias raras en la Biblia. En Génesis. Es que increíble como usted no tiene que ver novelas. La Biblia, eso parece una novela. Eso está dramático. Mira lo que dice la Biblia. Génesis 16. Mira qué dramático, verso 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo es tu culpa tuya. No hay que ver cuál es la novela que está ahora pegada. Yo no tengo la menor idea. La dueña, algo así, la dueña. Ya pasó, se acabó ya. Ok. La doña es, ok. Todo es tu culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora está embarazada y me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Ahí metieron a Dios en el bochinche. Que Dios haga justicia entre tú y yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Resuélvete tú con ella. Yo no tengo nada que ver con eso. No fue culpa mía. Tú me la diste. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con dureza. Imagínate que la trató tan mal y con tanto desprecio que al final huyó. Y eso que era una esclava, imagínate, para que huya. Yo no sé qué le habrá puesto a hacer. Eso hay que hacer una novela de eso. ¿Qué le habrá hecho que dijo, yo me voy de aquí? Me cansé, me harté ya. El ángel del Señor, ¿quién se apareció? Mira qué terrible. Encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua, en el camino. Y el ángel le dijo, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora. Sarai, contestó ella. Y el ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Y el ángel también le dije, y ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. ¿Usted no cree que eso es sensible? ¿Eso es considerado? ¿Usted no cree que eso es Dios viniendo de una forma relacional para enfatizar un pacto? ¿Usted no cree que eso es dramático?
¿Por qué Dios tiene que ser tan considerado de venir? Es una sierva, es una esclava, es una egipcia. Es un error de Abraham y Saraí que se inventaron ese bochincho de estar tratando de ayudar a Dios. Pero mira cómo Dios es tan considerado que yo he escuchado tu clamor y tu dolor y tu angustia y he venido y contigo voy a hacer un pacto también. Y a ti te voy a bendecir también. Y le vas a poner de nombre a ese hijo que vas a tener, Dios sí oye. Qué terrible, ¿eh? Si Dios oye, ¿quién somos nosotros para hacernos los sordos? Pero eso no vamos a predicar, ¿verdad? Pero esto es una clase de cristología. Hay que tener cuidado cuando rechazamos a diferentes personas, porque Dios oye y Dios se toca con el sufrimiento de esas personas. Aquí tenemos el ángel del Señor tomando las características y de sensibilidad, de consideración que nosotros reconocemos como humanas. Dice, yo estoy viendo, yo estoy oyendo y tu angustia y tu dolor me tocó y yo he venido a hacer un pacto para que entienda la revelación de que Dios oye. Aquí dice, regresa a tu señora, tranquila, quédate ahí, yo sé que estás sufriendo, pero yo te voy a recompensar. Dice, vas a dar a luz y lo llamarás Ismael, significa que Dios oye, porque el Señor ha oído el clamor de angustia. Y este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad, he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Ber-Lahai Roy, que significa pozo del viviente que me ve. ¿Lo pudieron ver? Aquí vemos una revelación del Señor, de Yahweh, el nombre divino. A Moisés le dijo, yo soy el que soy. Agar tuvo una revelación, este es el Señor que me ve. El Señor que está oyendo y escuchando y ve mi angustia y mi dolor. Y yo he visto al Señor y conmemoró el nombre divino. ¿Lo ven ahí? Hizo un pacto, reveló el nombre divino, tomó la forma humana y de sensibilidad y consideración, habló como Dios. ¿Lo vieron? Y esta mujer terminó adorando, porque ella no adoraba al Dios de Israel. Pero ahora sí, ahora en una versión dice, y Agar empezó a invocar el nombre del Señor. Aquí dice, y Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, pero es lo mismo, porque lo que nosotros no entendemos es que Agar no hablaba con el Señor, ella era egipcia, pero después de este encuentro, ella empezó a hablar con el Señor, empezó a invocar el nombre del Señor con la revelación que tuvo de él. Invocar el nombre del Señor es cuando la Biblia dice, y los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. En otras palabras, cambiaron su ídolo y empezaron a adorar al Dios verdadero. Este ser provocó en Agar adoración al Dios verdadero, el Dios de Israel. Reveló el nombre divino. Habló como Dios. Tuvo una dimensión humana, estableció un pacto relacional de sensibilidad y consideración, interesado y comprometido en hacerse real para esta mujer. ¿Qué más? Vino a cambiar la historia de la humanidad para que esta descendencia no se quedara sin fruto, no se quedara sin bendición. Va a bendecir a Ismael, y de hecho la bendición de Ismael estaba terrible. Dice que los descendientes iban a ser bendecidos y Dios iba a estar con ellos y los iba a proteger. No eran hijos de la promesa como Isaac, pero también tenían una promesa y una bendición especial por estar conectados a Abraham. Qué considerado es Dios. Cambió la historia de la humanidad. Trajo una restauración y una redención para que esta simiente no se quedara sin fruto. Y esta mujer terminó diciendo, yo vi al Dios que me ve. ¿Cuántos de los 6 puntos están en esta porción bíblica? ¿Los 6? 6 de 6 en 2 ejemplos. ¿Está interesante o no está interesante esto? Entonces, cuando uno está leyendo y uno dice, wow, mira, este es el mismo que se apareció en Agar, es el mismo que se le apareció a Moisés. Entonces ahí es como que, wow, ¿y quién será ese? Se supone que la mente judaica, la mente hebrea,
la mente de los estudiosos, meditaran acerca de que aquí hay una revelación de que Dios es más complejo y más diverso de lo que nosotros pensamos. Porque hay un ángel, un ser, un mensajero divino que tiene el nombre divino en él y tiene la capacidad de hablar como Dios, recibir adoración, cambiar la historia de la humanidad y establecer el pacto y ver a Dios cara a cara en él. ¿Para qué es eso? Para que cuando un día aparezca el Hijo Eterno Jesús, no sea tan difícil recibirlo. Y digamos, ya sabemos quién es el ángel, el mensajero del Señor. Ya sabemos quién es el que tiene el nombre divino en él. El Hijo Eterno, que se hizo hombre por nosotros. Ya estaba practicando desde el antiguo pacto, tomando el sufrimiento, oyendo y siendo sensible, siendo considerado, viendo el sufrimiento, escuchando y tomando forma humana para que los hombres pudieran acercarse a él. Todos estos conceptos cristianos, nuevo testamentarios, acerca de Dios, de la persona de Jesús, no son tan extraños, tan dramáticos o extremos como la gente piensa. Ya tenían fundamentos, raíces antiguo testamentarias. No solo en tipos, sombra y figura, eso lo hemos visto, y configuraciones escriturales, pero ejemplos claros, vivos. Podemos decir, Jesús se aparecía en el Antiguo Testamento, pero no estaría completamente correcto porque todavía no tenía el nombre de Jesús. El Logos, el Verbo, el Hijo Eterno se aparecía ya en el Antiguo Testamento, antes de encarnarse y tomar el nombre de Jesús de Nazaret en la humanidad. Amén. ¿Quieren ver otro ejemplo? Diantre. Rompí algo aquí, perdón. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Abraham. Ese no lo hemos visto. Génesis 22, 11. Un poquito más adelante, Génesis 22, 11. 22, sí. Génesis 22, 11. Aquí vamos a ver si lo vemos. Génesis 22, 11 dice: cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Vamos a leerlo completo porque esta historia está bien tremenda. Vamos a leer desde el verso 4. Dice: al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Ese es el lugar que Dios le iba a mostrar. Porque recuerda que Dios le dijo: y ve y sacrifica a tu hijo en el lugar que yo te mostraré. Eso él no sabía cuál era el lugar. Él iba caminando y de repente cuando vio el lugar, ahí se le fue revelado. Y de hecho el énfasis aquí es la visión de ver algo en este lugar. Dios está entrenando a Abraham a que vea las cosas celestiales, las cosas divinas. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo: Abraham vio mi día y se regocijó? Cuando Abraham vio el día, en esta porción bíblica, aquí fue que sucedió. Porque Dios lo estaba entrenando a mirar el mundo invisible, a mirar el mundo celestial. Le dijo: ve y cuando al lugar que yo te mostraré. Eso le estaba buscando a ver cuál era el lugar. El verso 3 dice: Abraham, dice, se levantó y vio el lugar. Al tercer día se levantó y levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. Y el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Ya aquí la Biblia nos está encerrando y nos está revelando que lo que Abraham va a hacer es una revelación de adoración. Amén. Y fíjate qué interesante que el escritor de Hebreo dice que ahí Abraham estaba profetizando por fe. Porque fíjate que dice que vamos a adorar y vamos a volver los dos. ¿Lo cogieron o no? Entonces el escritor de Hebreo dice: Abraham dijo que va a adorar con el hijo y que adoración es que lo va a matar, le va a derramar la sangre se va a derramar al punto que se va a apagar el fuego, después va a encender el fuego nuevamente y va a quemar la carne de su hijo y se va a volver como ceniza y se va a levantar. ¿Cómo rayo va a volver? Abraham está creyendo: mira, aunque yo lo mate, Dios me lo resucita. Y cuando me lo resucita, yo voy a volver con él. Esa era la fe de Abraham. Amén.
que en sentido figurado, dice Hebreos, lo recibió. En otras palabras, Abraham estaba modelando lo que Dios mismo iba a hacer con su Hijo eterno llamado Jesús. Prefiguró en tipo, sombra y figura, en lo natural, lo que Dios eternamente iba a hacer en la cruz del Calvario con su Hijo eterno en adoración. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham. Y yo siempre he creído que esto es como un adentrar dentro del corazón del Padre y el Hijo, para que nosotros escuchamos un susurro de una conversación que tuvo que haber existido en la eternidad entre el Hijo eterno y el Padre. Porque en la mente perfecta de Dios, no oigas a Isaac, oye al Hijo eterno diciendo, dice, Isaac se dio de la vuelta y dijo, Padre, sí, hijo mío, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Lo oyeron o no? Padre, esto lo vamos a hacer. Tenemos todo ready para restaurarlos, para transformarlos, para revelar el misterio de adoración. Lo podemos hacer. Pero ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede ser un sacrificio perfecto? ¿Quién puede ser el cordero? ¿Lo vieron ahí? El Padre no tuvo que contestar, ya Jesús supo. Ok, Padre, heme aquí, envíame a mí. Yo seré el sacrificio. Esto no se puede dejar en las manos de ningún ser inferior. Esto no se puede dejar en las manos de cualquier hombre. Solamente el Hijo eterno podía hacer lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y era listo el muchacho, ¿viste? Mirad qué terrible, aquí dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Y una versión dice, Dios verá por sí mismo su sacrificio. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y le puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¿Quién lo llamó? Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. ¿Lo vieron ahí? Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Y ahí la frase es, entonces Abraham levantó los ojos y vio. Eso es una visión. La palabra literalmente es cuando alguien tiene una visión. Abraham levantó y tuvo una revelación y tuvo una visión espiritual. Y dice, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en el lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh, el Señor Jireh, el Señor proveerá, que significa el Señor proveerá. O la traducción literal es, en el monte del Señor será visto. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Ahí se va a ver. En el monte del Señor se va a ver. Y saben que este es el lugar, geográficamente hablando, donde el templo fue edificado y donde Jesús de Nazaret fue crucificado. En el mismo lugar donde la revelación fue dada. Porque en el monte del Señor será visto el sacrificio que el Señor mismo proveerá. El Señor mismo proveerá el sacrificio. El Señor provee. Tú no tienes que sacrificar a tu hijo porque yo voy a sacrificar el mío. Esa es la revelación. Por eso es que Jesús dijo, Abraham vio mi día y se regocijó. ¿Dónde lo vio? Ahí mismo, en el monte del Señor. ¿Lo ven? Al ver al ángel del Señor, vio al Hijo eterno y vio la revelación que ese Hijo será provisto y será visto, se aparecerá y Él mismo será el sacrificio, Él mismo será la provisión.
Él mismo será el que se va a entregar para que no haya otro sacrificio sino el perfecto, el del Hijo eterno de Dios. Aquí vimos que hay una revelación de adoración, porque dice, ahora sé que temes o reverencias el temor de Dios al Señor, porque no me has negado a mí. Está diciendo, este ejemplo de adoración y sacrificio fue para mí. ¿Y quién está hablando? El ángel del Señor. Está recibiendo adoración y está hablando como Dios. Y Abraham termina teniendo una revelación del nombre divino. El Señor Yahweh proveerá, o sea, en el monte del Señor será visto. El Señor Jireh, Yahweh Jireh. Amén. Abraham termina diciendo, tuvo un encuentro con Dios, porque en el monte del Señor lo vi y será visto. Este ángel del Señor vino a establecer un pacto eterno. ¿Por qué? Porque este pacto que va a hacer con la humanidad es el pacto que tenía con Abraham. Dice, ese pacto ahora fue confirmado, fue sellado a través de ese sacrificio. Ahora se sabe que se va a cumplir a través de Abraham todas las promesas de Dios. Porque Abraham es el padre de todos nosotros. Y dentro de la interpretación bíblica es por la fe de Abraham, por la fidelidad de Abraham, que Dios confirmó su pacto con él. Mira, los judíos tienen un proverbio que dice, Dios se enamoró tanto de Abraham que se quedó amarrado con todos sus hijos. En otras palabras, los judíos decían, ¿por qué Dios es fiel a las promesas y al pacto? Es porque amaba a Abraham. Y por la fe de Abraham, todos los hijos de él, Dios dice que soy el Dios de Abraham, por eso tengo que ser el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque no voy a fallar a mis promesas. La iniciación del compromiso de Dios con un pacto con un hombre. ¿Para qué? Dice aquí, porque en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Luego, verso 15, el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre. Este es el ángel del Señor hablando, yo juro por mi nombre. ¿Qué nombre es? El nombre divino. Que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena del mar. Tus descendientes como las ciudades dice, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Y mediante tu descendencia, ¿qué dice? Todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Eso va a cambiar la historia de la humanidad por la fe de Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios establece un pacto. Dios revela su nombre divino. Dios recibe adoración de Abraham en el ángel del Señor. Intervino para cambiar la historia de la humanidad por la fe que tuvo. Y Abraham terminó diciendo, he visto al Señor porque en el monte del Señor será visto. Jesús lo dijo. Abraham vio mi día y mi Israel. ¿Cuántos de los 6 puntos fueron mostrados en esta historia? Aquí tenemos 1, 2, 3 escrituras donde el ángel del Señor aparece y todos estos puntos están claramente ahí. Eso no es ni debatible. ¿No será que Dios nos está diciendo algo ahí? ¿Nos está enfatizando algo importante que tenemos que estudiar? ¿Quieren ver otra más? ¿O ya es suficiente? ¿Una más? ¿Pueden aguantar una más? Una más. Jueces 13, verso 3. Libro de Jueces, capítulo 13, verso 3, dice la Biblia. Vamos a leerlo. Dice, en esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Entonces el ángel del Señor, ¿quién se le apareció?
se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareno desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de las manos de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo, se me apareció un hombre de Dios. Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios. Daba miedo al verlo. Aquí, ok, decídete. ¿Se te apareció un hombre o se te apareció un ángel? Se me apareció un hombre, pero tenía aspecto como los ángeles de Dios. Pero no era como cualquier ángel porque se veía como muy humano. Tenía algo humano al respecto de él. ¿Lo ven o no? ¿Qué verso me quedé? Voy por el 6, dice, me dio miedo al verlo, quedó maravillada, quedó en shock. Dice, no le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre. O sea, aquí hay como un énfasis en la identidad de este ser. Y de hecho en todos los versos que hemos visto hay como un énfasis en que este ser divino, ángel del Señor, es especial. Hay algo curioso, peculiar, misterioso acerca de su identidad. Y la misma Biblia te lo está sugiriendo. Un hombre de Dios, pero su aspecto es como el ángel. Era maravilloso. No me dijo su nombre. ¿Cuál será su nombre? ¿Cuál es tu nombre? Le dijo Moisés. Amén. Dice, pero me dijo que darás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareno, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró al Señor, diciendo, Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Dios respondió a la oración de Manoah, y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo. Pero Manoah, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo, el hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo. Manoah regresó corriendo con su esposa y preguntó, ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, yo soy. Eso es, la gente que ya cogió Cristología sabe que eso es una versión del nombre divino. Entonces Manoah le preguntó, cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? El ángel del Señor le contestó, asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. No debe comer uvas, ni pasas, ni beber vino o otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Entonces Manoah le dijo al ángel del Señor, por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. ¿Lo ven ahí? No voy a comer, pero ven a adorar. Eso es lo que estoy diciendo. Prepara la ofrenda, es ven a adorar. Manoah no se daba cuenta que era el ángel del Señor. Manoah ni sabía lo que estaba pasando. No se daba cuenta, no había recibido la revelación. Ves que la misma Biblia te está invitando a que haya un énfasis en la aparición de este ser divino. Entonces Manoah le preguntó al ángel del Señor, ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. Dice, ¿para qué preguntas mi nombre? Contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. ¡Aleluya! ¿A qué se oye eso? Demasiado maravilloso para ser comprendido. La palabra es, mi nombre es maravilloso. La traducción literalmente, algo que es demasiado hermoso, incomprensible, demasiado preciado para ser comunicado. Es un secreto, es como algo misterioso. No puede ser dado o revelado con facilidad. Literalmente tenemos y yo no sé si usted se da cuenta, todo el pasaje
al igual que la historia de Abraham, al igual que la historia de Agar, al igual que la historia de Moisés, prefigura lo que va a suceder con Jesús. No es Jesús el libertador que va a sacar de Egipto a todos nosotros, el verdadero Egipto que es el infierno, y libertando de la verdadera esclavitud que es el pecado. Y el verdadero que va a ser enviado es Jesús de Nazaret, que es el verdadero Moisés que nos liberta de verdad. ¿Es o no es? Literalmente está prefigurando aquí, porque es una mujer que no puede quedar encinta, pero va a haber un milagro donde literalmente va a tener la capacidad de concebir y el hijo va a ser consagrado y este hijo va a destruir los filisteos. Y este hijo que va a nacer, usted sabe que se dijo de Sansón que mató más en la muerte que en toda su vida. Se está prefigurando lo que el Hijo Eterno va a hacer. Eso podemos decir, punto número 7, no está en las notas, pero para que usted vea que siempre hay revelación fresca. Se me reveló un punto número 7 en esta clase de hoy. Cada vez que el ángel del Señor aparece, prefigura lo que el Hijo Eterno va a hacer en la humanidad. Qué bueno que vine a la clase de hoy, amén. Tengo punto número 7 para el próximo año. Ok, ¿dónde me quedé? ¿Para qué preguntas mi nombre? Es maravilloso. De hecho, esa misma palabra es la que dice en Isaías 9, cuando dice, y llamará su nombre admirable, o la traducción es maravilloso. Es la misma palabra en hebreo. So, conecta el nacimiento del Hijo Eterno, Jesús, tomando la divinidad de la humanidad, con el nombre maravilloso que fue preguntado por Manoah al ángel del Señor y le dijo que era demasiado precioso para ser comprendible o comprendido. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Después Manoah tomó un cabrito y una ofrenda de grano y la ofreció sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoah y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Qué terrible está esto. Entonces, se está adorando al Señor en una ofrenda para el Señor, y el ángel del Señor se paró en la ofrenda como si la ofrenda fuera para él. Y a través de la ofrenda subió al cielo. Entonces mira lo que dice. Dice, cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoah y su esposa se postraron en la tierra. Reconocieron la revelación de que el ángel del Señor era el Señor mismo, recibiendo adoración de ellos. El ángel no volvió a aparecerse a Manoah y su esposa. Entonces Manoah finalmente se dio cuenta, por fin se dio cuenta, que era el ángel del Señor. Y le dijo a su esposa, seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Nos fastidiamos. Vimos a Dios cara a cara. Y las mujeres siempre más inteligentes que los hombres. Le dijo a la mujer, pero la esposa le dijo, no seas bruto, digo, si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado la ofrenda quemada, ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. Eso lo corrigió. Fue algo milagroso lo que sucedió, algo maravilloso, la revelación. Sí, el énfasis de esta porción, nosotros hemos creído que el énfasis es que Sansón va a nacer. El énfasis es que Sansón va a ser una revelación de la identidad de este ser divino. Va a mostrar con su vida lo que luego el Hijo Eterno va a hacer en la humanidad. Igualmente, la revelación es que cada vez que aparece este ser, todos estos ingredientes, ¿cuántos de los 6 ingredientes vieron ustedes ahí? Están todos. Como dándote un énfasis, cada vez que aparece el ángel del Señor, estas cosas se manifiestan para que nosotros tuviéramos conciencia de que existe en Dios algo maravilloso, algo preciado, algo hermoso, algo que tendrá que ser revelado un día. Que dentro de la diversidad de Dios y su unidad hay un ser que se llama el ángel del Señor, que es el Logos mismo, el Hijo Eterno, que toma forma humana para poder sentir nuestro dolor. Que interviene para cambiar la historia de la humanidad y tener un pacto con nosotros, que recibe adoración para que nuestra adoración se acepte al Padre, que literalmente tiene el nombre divino y revela quién Dios es. Esto es lo maravilloso,
Que cuando venga Jesús no va a ser algo nuevo, algo innovador, algo que nunca había sido, era algo que ya estaba prometido, ya había sido introducido, ya estaba en el antiguo pacto. Ahora nosotros lo podemos disfrutar y sabemos el secreto y el misterio de quién es este maravilloso. Se llama Jesús de Nazaret. Aquí vemos, sí, cuando tenemos todos estos textos nuevotestamentarios, todas estas porciones bíblicas del Antiguo Testamento, ahora con esa información podemos ir al Antiguo Pacto y darnos cuenta que estas cosas que Jesús hizo ya estaban prefiguradas y ya estaban prometidas en el Antiguo Testamento. ¿Usted no cree que eso es de shock? Eso ya le da 20 galletas al diablo en la cara. Porque ahí estaba, podemos decir, ahí estaba Jesús. No está del todo bien porque todavía no había recibido el nombre, pero usted entiende lo que quiere decir. No es nada nuevo, este es el mismo que había aparecido, el mismo que se había manifestado de forma humana. Ahí vemos que tomó el aspecto de un hombre. Ahí vemos que fue considerado y sensible porque habló con la mujer acerca de su dolor porque no había quedado embarazada y le dio una promesa. Ahí vemos que reveló y habló como Dios mismo, le dio la autoridad de revelar la palabra de Dios a ella. Ahí vemos que reveló el nombre divino y quedó conmemorado. El nombre era admirable, era el ángel del Señor. Ahí vemos que tuvo un enfoque en la revelación de la adoración, los invitó a adorar y luego recibió la adoración y reveló un misterio, un milagro de que a través de él la adoración es recibida. Ahí intervino para cambiar la historia de la humanidad, para poner en plan el plan divino de redención y de restauración para que el reino de Dios llegara a la tierra. Y al final ellos terminaron diciendo, hemos visto a Dios cara a cara. Ahí están los 6 puntos. Amén. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas escrituras hemos visto? 1, 2, 4. Hay más, hay 65. Usted las puede estudiar después en su casa si quiere. Le voy a dar una referencia y después las puede ver. Y esta va a ser la asignación. Trate de encontrar las 6 cosas en cada una de estas porciones. Jueces 6, 11. Esta es la historia de Gedeón. Se le aparece el ángel del Señor. Y Jueces 2, 1 al 3. Ahí tiene 2 porciones más que puede estudiar. Es más, le podemos dar otra más. Le podemos dar Génesis 32, 25, donde se le aparece a Jacob. 32, 25. Y ahí tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 escrituras. Vimos 4. Son 3 más que usted puede estudiar y de asignación investigue cuidadosamente como un predicador, a ver si ve, a lo mejor ve 3, a lo mejor ve 4, a lo mejor ve los 6, a ver si ve y a ver si le invita la porción bíblica. Ok, y ya puede entrar a la mente. Jacob, ¿se acuerda cuando Jacob luchó con el ángel? Le preguntó cuál era el nombre también. Esto es lo mismo, esto hay que ser bruto para no verlo, porque es que es repetitivo. O sea, está lo mismo, eventualmente uno dice, oye, pero esto se oye como aquello, esto parece. ¿Y cuál es el punto en común? El ángel del Señor. Amén. Ahora, para terminar, ¿qué es lo curioso? Cuando aparece Jesús de Nazaret a la tierra, no vemos más apariciones ni manifestaciones del ángel del Señor. No vemos más teofanías. ¿Por qué? Porque Jesús era la teofanía. Jesús siempre fue la teofanía. Jesús es la teofanía máxima, la aparición de Dios en forma humana. Ahora no manifestándose con sensibilidad, haciéndose hombre para sentir lo que los hombres padecen. Recibiendo adoración, hablando como Dios y revelando que Jesucristo es Yahweh, Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. El nombre divino es revelado en Jesús. La adoración perfecta es hecha a través de Jesús. Él es el que toma el pacto, porque Él vino a hacer con nosotros un nuevo pacto en su propia sangre para identificarse con nosotros. ¿Ven que todos estos puntos es Jesús mismo? Y cuando vemos a Jesús, ¿qué vemos? A Dios cara a cara.
¿Y para qué vino Jesús? A cambiar la historia de la humanidad, a traer el plan de redención y restauración para establecer el reino de Dios en la tierra. Todo lo que hacía el ángel del Señor, Jesús lo consumó en su persona. Conclusión, en el Antiguo Testamento tenemos montones de ejemplos donde podemos ver que lo que se introduce en Jesús de Nazaret como el Hijo Eterno no es algo nuevo. Es algo que Dios siempre había revelado que quería hacer con la humanidad. Era revelarse de forma humana para que viéramos a Dios cara a cara y adoráramos a través de Él. Ya estaba introducido, ya estaba invitado. El nombre divino, Dios siempre lo quiso revelar a través de su Hijo Eterno, que ya se estaba manifestando en el Antiguo Testamento, tomando la forma del ángel del Señor, el ángel de Yahweh, el mensajero, el nombre divino está en Él. Esto nos pone con argumentos fuertes y sólidos para entender quién es Jesús de Nazaret, cómo Él pertenece a la identidad divina. Los judíos tenían una doctrina, ellos le llamaban, there are two powers in heaven, hay dos poderes en el cielo. Obviamente esa doctrina ellos la tuvieron que sacar y quitar, porque cuando vino Jesús se oía demasiado, como la doctrina de two powers in heaven, eso la tuvieron que quitar y decir, no, eso es herejía. Pero ellos la habían aceptado hasta el tiempo de Jesús. Y la doctrina decía que dentro de Dios mismo parecía que habían dos tronos o una manifestación doble de dos poderes. Y ellos invitaban a la imaginación a tratar de transformar para pensar en esto. Y muchos de estos versos eran lo que ellos utilizaban. Y es parte de la revelación de que Dios era uno, era multiforme, diverso. Ahora, esto siempre quedó en misterio. Siempre quedó en misterio. Especialmente en la revelación a Ezequiel, cuando vio la cara del león, todo está multiforme. Esto siempre quedó como misterio. Un misterio no resuelto. ¿Quién es este ser? ¿Cuál es su nombre? Quedó como un misterio. Ahora en Jesús el misterio fue revelado. ¿Qué es lo que está diciendo el ángel del Señor? Shh, no pregunte. Es un secreto, es maravilloso. El secreto ya fue dicho, ya fue revelado. ¿Cuál es el secreto? Que Dios tiene un Hijo eterno que siempre había existido con Él y siempre revelaba su gloria y la compartía y se hizo hombre para que a través de Él nosotros pudiéramos adorar y ver a Dios cara a cara. Amén. Den un aplauso al Señor. ¿Aprendieron algo hoy? Gloria al Señor. Pues vamos a ser despedidos. La presencia del Señor. Ahí ya tiene una asignación. Jueces 2, 1 al 3, Jueces 6, 11 y Génesis 32, 25. Y ya la próxima clase vamos a entrar en Hebreos y con Hebreos terminamos Cristología. No voy a dar Apocalipsis, a veces daba Apocalipsis, pero Apocalipsis es muy largo, eso no lo voy a dar, pero ya eso es más que suficiente. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos en la presencia del Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran clarificar?